¿Cómo están? Me da mucho gusto saludarles. Bienvenidos a esta emisión de Pros y Contras. Yo soy Sergio Valle. Le invito para que se quede con nosotros, para que acompañe esta emisión la próxima hora. Vamos a platicar de un tema que va a estar muy vigente, que ya está vigente desde hace ya varios procesos electorales, pero en esta ocasión parece que va a tomar algunos rumbos distintos. ¿Sí? Aparte de los que ya conocemos, algunas interpretaciones que se van a dar a partir de las campañas políticas o algunas opiniones que se van a ir formando. Incluso la definición o la decisión de voto de algunas personas pueda definirse a partir de las encuestas, a partir de lo que arrojan los estudios que están presentando diferentes empresas en el ámbito local y en el ámbito nacional. Ya han empezado las precampañas a la presidencia de la República. Dentro de poco tiempo, en cuanto la ley lo permita, empezarán también los esfuerzos de algunos personajes locales, los que quieren una presidencia municipal, una diputación local, ya casi están encima también las diputaciones federales y los que quieren alcanzar el Senado de la República. Muchos de ellos se están moviendo, no todos van a ser, eso es un hecho, se están moviendo más de los que van a poder alcanzar una candidatura. Pero una vez que esto esté caminando, vamos a empezar a conocer los resultados de encuestas. Ya incluso se están publicando algunas, sobre todo en redes sociales, y los resultados que ahí se publican son muy interesantes. Por eso esta noche he invitado aquí a la mesa de Pros y Contras a dos personas que entienden muy bien este tema, que lo manejan desde hace mucho tiempo, tienen mucha experiencia, cada uno con su perfil. Jorge Sotomayor, punto de vista, opinión y estadística. Bienvenido, Jorge. Buenas Sergio, noches. ¿Sí? Muchas gracias por la invitación. Y Sergio Zaragoza, ¿cómo estás, Sergio? Me quedaste muy lejos, pero me voy a estirar porque luego van a decir que estemos peleados. Bienvenido. Sergio Zaragoza, Botón Rojo, México Elige. Sí, que también hemos estado viendo ya los resultados de las encuestas que tú has estado coordinando y se han estado publicando también en el ámbito nacional. Hemos visto, incluso algunas las vamos a compartir aquí porque nos hiciste el favor de traernos algunos números que ya publicaste, claro, y que vamos a compartir con nuestro público en esta ocasión. Bien, en principio yo quisiera pedirles así de arranque, ¿cómo ven ustedes o cuál creen ustedes que va a ser el papel que van a jugar las encuestas, los números que se publiquen en estas campañas políticas? Y me refiero desde las decisiones que vayan a tomar en los comités de campaña a partir de una encuesta, hasta la decisión que vaya a tomar el propio ciudadano al ver una encuesta publicada. ¿Quién me responde primero? Sergio, adelante. Bueno, Sergio, la cuestión del uso de las encuestas se puede dividir en varios tipos de usos que se le da, ¿no? El principal es el de toma de decisiones, que son las encuestas, básicamente las encuestas internas que mandan a hacer los actores políticos, que mandan a hacer los partidos políticos, los gobiernos, para medir, ahora sí, la temperatura del ambiente político electoral previo a una elección. Esas encuestas de uso interno son las que de alguna forma tienden a definir los candidatos que van a ser por cada uno de los partidos, tanto para que sean como para que no sean. O sea, lo usan tanto como para levantar un candidato como para sentarlo, ¿no? Ese es uno de los usos de las encuestas. El segundo uso, que también es muy socorrido por las personas que están en el ambiente político, es hacer una encuesta para ver cómo están y si el resultado es favorable, pues ahora sí enseñarla públicamente o enseñarla en privado para levantamiento de fondos de campañas. Y el tercero, que es el que se viene dando ya más avanzada la campaña electoral, es aquel uso que se le dan para encuestas públicas para tratar de influir en el electorado en algún tipo de decisión de voto, ¿no? Entonces, estos diferentes tipos de usos de encuestas se van a ir de alguna forma desarrollando conforme vayan avanzando las campañas políticas. Bien, Jorge. Pues mira, Sergio ya nos explicó claramente lo que es el uso de las encuestas. Yo podría agregar que hay dos tipos de encuestas actualmente, ¿no? Las formales y las no formales. Las no formales son la mayoría, que incluyen las encuestas que hacen en redes sociales, que hacen en programas de televisión, donde el espectador habla por teléfono y da una opinión respecto de una u otra opción.
Y en contraparte, las encuestas formales, que tienen un rigor estadístico muy exhaustivo, una metodología muy firme en cuanto a la robustez que requiere el estudio, que es la que debe de ser tomada en cuenta para la toma de decisiones. Nos queda muy claro que aquella persona que sabe leer encuestas, porque no es sencillo leer una encuesta, descifrar la encuesta es tarea de un grupo que tiene que ser limitado, porque de él dependen las decisiones. Hemos visto encuestas publicadas sin ningún rigor, sin ninguna pretensión también, incluso con cierta desfachatez, algunas encuestas que se han publicado, que claramente no siguen ningún rigor metodológico. Y eventualmente yo he notado que cada proceso electoral suele haber más competencia, no sé si en cuanto a otras agencias que aparecen en el espectro, en la oferta de estudios de este tipo, y ocasionalmente pueden tergiversar mucho la información que recibe el elector. Pero me queda muy claro que el elector potencial cambia cuando el tiempo es la campaña, cambia diametralmente. Empieza otro mecanismo, otro andamiaje de registro de la publicidad, de la tradición que ocurre en su entorno. Yo sigo pensando que son elementos muy importantes, no son los únicos para obtener información, son muy importantes, tanto que de eso depende muchas veces una ruta que lleve a una elección. Bien, es decir, cuando arranca, antes de que arranque una campaña, por ejemplo, estamos viendo los números entre López Obrador, Mid, Anaya y todos los demás, y fueron un poco diferentes, según algunas encuestas, cuando arranca Mid y cuando arranca Anaya. López Obrador, estaba viendo las de México Elige, pues sigue, ¿qué número trae López Obrador? Bueno, López trae ahorita 34%, si más no me equivoco, en el último resultado que medimos el 13 de diciembre que entregamos. Y ha sido muy consistente, porque este levantamiento lo hemos venido haciendo desde agosto del año pasado. Entonces, este tipo de ejercicio nos ayuda a ver las tendencias, porque cuando es una medición tú constante, puedes ver cómo se está comportando el asunto del voto en la población. Ha sido muy consistente Andrés Manuel López Obrador, incluso el partido Morena. Nosotros como encuestadores fuimos de los primeros que pusimos, bueno, nosotros, la medición puso por arriba a Morena como partido político, que en aquel entonces, en agosto del año pasado, fue como una sorpresa. ¿Cómo es posible que Morena, un partido nuevo, esté por encima de los resultados de los partidos políticos que están más consolidados en el país? Y Andrés Manuel también, la sorpresa, en primer lugar desde entonces. Se ha sostenido más o menos en esos porcentajes. Se ha venido definiendo la elección porque desde agosto del año pasado sabíamos que el único candidato posible para Morena pues era Andrés Manuel López Obrador. Sí, ahí no había la menor discusión. No había ningún tipo de competencia, ¿no? Salvo que de vez en cuando le salió ahí Fernández Noroña para decir yo voy a ir, pero el único tirador en Morena pues era Andrés Manuel López Obrador. A raíz de que se fueron decantando los demás candidatos, en este caso José Antonio Mid por parte del PRI, pues el electorado como que ya empieza a pasarse de los indecisos a ya un voto definido, ¿no? Entonces van más o menos definiendo el voto. Igual sucedió con Anaya. Con Anaya fue otra historia muy curiosa, porque el PAN había estado siempre en un segundo lugar, de agosto a más o menos por ahí, octubre, cuando empieza esta debacle interna panista por la elección interna, estos juegos de poder, estos pleitos donde Margarita Zavala decide salirse del PAN, irse como candidata independiente, y esto hace que los números del PAN pues caigan de una manera estrepitosa, lo cual en algún momento no le gustó a Ricardo Anaya esta medición y hasta lo criticó públicamente, lo cual nos llevó a nosotros a hacer una segunda encuesta este mes para decirle, mira, pues los resultados son consistentes, ¿no? Estás en un buen tercer lugar en la tabla de candidatos o precandidatos, pero pues tienes que trabajar un poco más para alcanzar, ¿no? Que es más o menos lo que les decía hace un par de minutos, ¿no? Cuando la encuesta no le favorece a un candidato o a varios, porque son varios, nada más a uno le tiene que favorecer el resultado. Al final de cuentas, al menos uno sale y se queja. Entonces sería, Jorge, más o menos la tendencia.
cuando ya están definidos los candidatos, cambian los números o se emparejan? Yo diría que van evolucionando. La encuesta es un elemento de información muy importante, pero tiene una debilidad que implica el supuesto de que todos votan, de que nuestro marco muestral contempla el 100% de los electores. Y digamos que esa debilidad de suponer que va a votar el 100% de los electores es la parte donde tienen que trabajar los equipos cercanos en lo que se trata de la generación de los mecanismos para las campañas. Yo sostengo, Sergio debe estar también de acuerdo conmigo, los números van a estar cambiando. Claro. Son muy dinámicos. La tradición, la voz de persona a persona con las redes sociales cambió, pero no cambió tanto como para modificar la tradición, porque muchas comunidades, muchas personas no usan redes sociales. Entonces, quien crea que la red social va a soportar por completo una campaña puede estar equivocado. Se requiere la campaña en tiempo aire, lo que es la radio, lo que es el contacto con la persona, llegar a la comunidad, hablar con las personas, convencerlas de que lo que se está haciendo, aunque lo vean igual, pudiera tener un desenlace diferente. Bien. Bueno, justamente de eso les voy a pedir que establezcamos diferencias ya, ustedes establezcan las diferencias para nuestro público en los próximos bloques. Las diferencias es una encuesta que se hace vía redes sociales o del resto de las encuestas. ¿Qué es? Si una consulta en Twitter se puede considerar encuesta o no. ¿Qué es una encuesta confiable? ¿Qué características debe tener una encuesta confiable? ¿Cuáles no son tan confiables? De eso también es importante que vayamos socializando con la gente este trabajo que ustedes hacen. Vamos a un corte, es corto y regresamos. Estamos en la mesa de pros y contras. Sergio Zaragoza, Jorge Sotomayor. Estamos hablando de las encuestas rumbo al proceso electoral que ya tenemos encima. Estamos hablando en la mesa de pros y contras de encuestas con encuestadores. El propósito, y lo platicaba con ellos en el corte comercial, siempre vemos las encuestas, Jorge, Sergio, siempre vemos las encuestas publicadas, ya sea en las redes sociales, las vemos en los medios de comunicación, en la radio, en la televisión, sobre todo en la prensa escrita, ¿sí? Pero bueno, ahora hay que ver a los encuestadores y hay que empezar a establecer, si ustedes me ayudan con la gente que nos acompaña, a ver qué encuesta, a distinguir una encuesta en la que se puede confiar de otra en la que no se pueda confiar desde el punto de vista de ustedes. Vamos, por ejemplo, para que tú nos expliques, Sergio, ¿qué tipo de encuestas haces tú? Nosotros, la encuesta que hacemos en México Elige es una encuesta dirigida a preguntarle específicamente a los usuarios en Facebook. Tenemos toda una metodología completa que implementamos, que diseñamos, que hemos probado ya desde hace cerca de 5 años en distintas elecciones, en distintos ámbitos, incluso en diferentes países y regiones, donde nos fuimos nosotros a preguntar al usuario Facebook. ¿Cómo sucedió esto? ¿Cómo nació esto? Nosotros tenemos muchos años trabajando en campañas políticas, específicamente en las estrategias digitales de las campañas. Y nos dábamos cuenta que en el war room de las campañas, donde normalmente el asesor digital tiene un asiento de preferencia, veíamos que los encuestadores muchas veces daban números demasiado alegres o muy, digamos, favorables al candidato que teníamos como cliente. Mientras que nosotros veíamos que en redes sociales el ambiente o la temperatura o la opinión sobre ese candidato era muy diferente. En los comentarios de su muro, en las distintas redes sociales veíamos que era otra historia la que veíamos ahí con respecto a lo que veíamos en el war room de la medición de la temperatura política, ¿no? Del ánimo de la gente. Entonces empezamos nosotros a experimentar utilizando la misma metodología que se usa en tierra, esto es decir,
con muestreos estadísticos aleatorios, con la matemática que debe llevar una encuesta, que una encuesta seria se va de alguna forma a caracterizar por tener una metodología seria detrás de análisis de números y de levantamiento de estos números. Hacer una encuesta, y lo voy a poner de manera coloquial, es como tomarle el sabor a un caldo, ¿sí? La encuesta es como una cucharada que le vamos a meter al caldo, la vamos a sacar y vamos a decir, ¿está salado o no está salado el caldo? Y esa cucharada es representativa al sabor completo del guiso, ¿sí? Entonces, ponerlo así de una manera coloquial. Pero hay que ser un buen cocinero para determinar que esa cucharada que estamos sacando en la población de información sea una información que represente la opinión de toda la población que se está queriendo mostrar. Entonces, es ahí donde está la seriedad de una encuesta. En nuestro caso, las encuestas las levantamos exclusivamente, en la mayoría de los casos, en usuarios de Facebook. ¿Por qué usuarios de Facebook? En México estamos hablando que el padrón electoral es más o menos 85, 86 millones de personas registradas con una credencial de elector. Los usuarios mayores de 18 años de edad en el país ya son ahorita 76 millones que tienen una cuenta de Facebook aperturada. Entonces estamos muy cerca, prácticamente muy pegados a lo que es el universo del votante en el país. Y lo cual nos lleva, la misma herramienta, a poder estratificar y poder mostrar de manera aleatoria y estadísticamente comprobable a diferentes grupos poblacionales, lo que nos lleva a dar un resultado, pues de alguna forma estadísticamente válido y que nos da el ánimo de la población de una manera muy certera. Bien. Encuestas, no son encuestas de Facebook, son encuestas a usuarios de Facebook. No son encuestas de Facebook, porque cualquiera puede hacer una encuesta, y volvemos a lo mismo, le llaman encuestas, pero sería un sondeo, ¿sí? Son cosas muy distintas. Cualquiera puede utilizar la herramienta de Facebook y poner una pregunta y decir, oigan, ¿qué opinan de fulanito o sutanito? Y se suelta. Y abajo en los comentarios, pues ya miden y todo eso, pero no es una situación aleatoria. No estamos hablando de que le están haciendo llegar esas preguntas a diferentes segmentos poblacionales como para poder estadísticamente sacar una muestra de esos segmentos. O sea, igual como las encuestas famosas de Twitter, ¿no? Donde alguien sube una pregunta a Twitter y pone las opciones, 3, 4 opciones, y las personas que tienen Twitter pues pueden de alguna forma escoger alguna de esas preguntas, pero de nuevo, no es de manera aleatoria, no es que a mí me va a llegar de una manera aleatoria esa pregunta, sino va a llegar a tus usuarios que están en tu cuenta de Twitter, por decir algo. Entonces, son dos cosas muy diferentes. Unas podemos decir que son experimentos estadísticos serios y los otros, pues, no tienen la seriedad de la estadística y la matemática detrás. Básicamente son las dos diferencias grandes. Y Twitter, a diferencia de Facebook, es muy manipulable. O sea, todos pueden tener varias cuentas de Facebook, de Twitter. Tener varias cuentas de Facebook es muy complicado, porque requiere una verificación con una identificación. Sí. No digo que no se pueda, pero es muy, muy, muy complicado hacerlo. Y normalmente esos perfiles falsos, Facebook de una manera inmediata los tumba, ¿no? Estamos hablando que Facebook tiene un porcentaje de un 2 al 1,5% de usuarios que ellos dicen que son usuarios falsos, ¿no? Bien, las encuestas a usuarios de Facebook, para ser más precisos, las envías, la gente decide entrar, la gente decide participar, o se envían directamente a ciertos usuarios, hay toda una metodología de nuevo, sí. se seleccionan los estratos, o sea, bien, a quienes queremos encuestar, y de alguna forma para estar parejos en ciertos rangos de edad, de sexo, de dónde viven las personas. Incluso Facebook permite seleccionar el estrato social al que pertenece alguien, si es de clase media, baja, o sea, hay formas de poder identificar en los usuarios de Facebook ese tipo de muestras poblacionales para a ellos lanzarle la pregunta. Al usuario le llega la encuesta y dice, oye, ¿quieres contestar esta encuesta? Bien. Y de una manera voluntaria decide o no contestarla, lo cual de alguna forma es tan voluntario como el voto, o sea, tú decides si vas a votar o no por alguien, igual decides si vas a contestar o no la encuesta. Aquí tenemos unas que nos compartiste, que bueno, ya las compartiste en redes sociales, ya se publicaron, sobre los números que hablábamos de los aspirantes a la presidencia de la República, en este caso que son precandidatos,
Y es lo que nos comentabas, ¿no? La consistencia de Andrés Manuel en los números que presenta y también... Mencioné 34, me equivoqué, eran 38.6%, ¿no? Te quedas un poquito Me abajo. quedé un poco corto, 4 puntos. A ver, ¿a cuántas personas se les preguntó? Esta encuesta la contestaron 12,000 personas. ¿De cuántas? Se le preguntó alrededor de 60,000. Fue las personas que se les lanzó la oferta de la encuesta, de alguna forma en diferentes estratos. Entonces, 13,000 personas de esas 60,000 contestaron la encuesta. O sea, no les llegó a todos. ¿Qué pasa, por ejemplo, cuando a alguien le llega la opción para poder contestar la encuesta y que comparte el link? Inmediatamente nosotros detectamos que hay alguien que de alguna forma está tratando de compartir el link para sesgar la encuesta. Y eso eliminamos prácticamente a todos y dejamos a uno solo. ¿Qué pasa cuando, por ejemplo, en la misma oficina contestan la encuesta muchas personas? Una oficina hay una IP que está dedicada a esa oficina, entonces podemos detectar nosotros por medio de la IP cuántas personas contestaron esa encuesta en esa IP, que son cuestiones tecnológicas, pero nos permiten darle una seriedad a que solamente se conteste una sola vez por una de las personas que nosotros escogimos en ese estrato que la contestaron. Bien. Jorge, ¿qué tipo de encuestas son las que tú realizas? Nosotros llevamos a cabo encuestas cara a cara. El INE, pues lo que era antes el IFE, nos proporciona el marco muestral excelente para este tipo de estudios, para la modelación matemática de esos propósitos. Particularmente las encuestas en redes, en Facebook, a usuarios de Facebook, a mí me cuesta un poco de trabajo interpretarlas. Veo mucho riesgo en ese trabajo, Sergio. Una de las ventajas del trabajo muestral cara a cara es que permite la corrección. Cuando un cliente se acerca y pide el servicio, pero lo pide de inmediato, que lo quiere muy rápido, y no dude que haya quien se lo ofrezca en un solo día, en 24 horas. Eso indica que la empresa tiene la capacidad para llevar a cabo ese levantamiento. Pero hacerlo todo en un solo día no te permite corregir errores muestrales. Nada más hay dos tipos de errores, muestral y no muestral. El no muestral no se puede identificar y no se puede corregir. El muestral sí. Ese sería un problema en el Facebook, ¿no? El error no muestral. Ahora, determinar nivel socioeconómico, existen dos formas también. La apreciación del encuestador basado en la fachada del domicilio o la matriz que existe para determinar el nivel, que incluye el número de focos, número de aparatos electrónicos en casa, una serie hay una matriz que se llama 13x13, ¿no? Tiene esa cantidad de preguntas. Y yo me voy definitivamente por la encuesta cara a cara, el trabajo en campo, la validación de instrumento es el cuestionario para llevar a cabo, para obtener la información, la validación, la corrección, el trabajo en campo, lo que es el correr el modelo que se propone para ese proyecto, la supervisión y finalmente la auditoría. De tal forma que ahí, si hubiera detalles que saltan, que salen de la norma de lo que uno espera, se puede regresar en el mismo día, se puede corregir el proyecto. Se conoce a la persona, se filtra en el domicilio, hay un número de visitas, ya que encontramos al informante, hay un sorteo incluso de la gente, de adulto que está en el domicilio, que vive en el domicilio, cuya credencial pertenece a ese domicilio. Sigo pensando que la entrevista cara a cara es la más eficiente, es la más efectiva también, permite el reconocimiento, permite el uso de boleta simulada, in situ. Se le entrega, se le permite la privacidad, se le pide que la deposite él mismo, la puede invalidar, la puede cruzar y la puede depositar en una también simulada para tal efecto. La red social es muy importante, pero eso déjale al instrumento en un mecanismo descriptivo, es decir, no probabilístico,
de alguna manera informal. Bien, voy a hacer una pausa y regresamos. Justamente ya Jorge me ganó la pregunta, porque yo iba a pedirles a cada uno que establecieran las diferencias frente al otro, ¿no? En cuanto al tipo de encuestas que realizan. Ya Jorge estableció un poco. Voy a regresar contigo para reforzar lo que te haya quedado pendiente, y lo paso contigo, Sergio. Claro. ¿Sí? Voy a un corte. Son las encuestas, estamos hablando de las encuestas que se hacen vía redes sociales, las que se hacen cara a cara, cuáles son las diferencias. Tenemos aquí puntos de vista distintos, cada quien con sus argumentos. Con eso regresamos. En la mesa de pros y contras estamos hablando en esta misión de las encuestas. Estoy platicando con Jorge Sotomayor y con Sergio Zaragoza. Sergio Zaragoza hace encuestas a usuarios de Facebook, que es diferente encuestas en Facebook, él ya lo explicó. Jorge Sotomayor hace encuestas cara a cara. Él nos estaba diciendo antes de ir al corte, Jorge, ¿por qué te parecen más confiables, lo podemos decir así, las encuestas cara a cara que se hacen en redes sociales? Sí, exactamente, son más confiables. Son más confiables en cuanto a que el intervalo para el acierto es mayor. La encuesta tiene dos pilares, ¿no? La confianza y la significancia. La significancia es lo que la prensa maneja como error, pero el error no es usado de manera peyorativa. El margen de error que le llaman. Sí, le llaman margen de error o error permitido, pero usando la palabra error no de forma peyorativa, sino como una variable inevitable. ¿Okay? Ningún investigador, al menos que yo conozca, incluye el error en su proyección, ninguno. Es decir, nadie quiere hacer un proyecto en el cual se va a equivocar. Tenemos conciencia de que puede haber errores. Y dependiendo del tamaño de la proporción que vamos a tomar, se determina el error. Pero el error no es proporcional al tamaño. De modo que Sergio puede hacer encuestas monumentales de varios miles de informantes. Pero una entrevista cara a cara que requiere trabajo de campo, que requiere más tiempo tal vez, sobre todo más recursos, más movimiento, más toda una parafernalia que implica todo eso, permite con una cantidad, digamos, lograr un diagnóstico en una encuesta cara a cara. 400 entrevistas es un número muy apropiado, 400, cuando tenemos un universo de cientos de miles de lectores posibles. Sin embargo, lo que nos interesa es calcular la opinión de aquel al que no se le pregunta, porque son muchos más. Yo solo le pregunto a 400, pero hay cientos de miles a los que no les pregunto. Entonces yo quiero calcular la opinión que tendrían la gente a la que no le pregunté. Y basado en un intervalo de confianza, yo puedo asegurar que mi pronóstico estará dentro de ese intervalo. Ahora, el error es la parte que, sin ser conmutativa, es decir, no suman 100% necesariamente. Es decir, puedo yo trabajar con un nivel de confianza de 95% y un margen de error de 4, 5 o incluso menos, ¿no? Menos de 3. No conviene trabajar más de 5%. Sería un trabajo poco serio, no profesional tal vez. Digamos barato, un trabajo barato sería tener más de 5% de margen de error. Ahora, como no es proporcional el tamaño al error, no porque tengamos una muestra monumental, eso reduce el error. No. De hecho, el paso que se da para disminuir el margen de error es muy alto considerando el beneficio que se obtiene. ¿A qué me refiero? Un cliente que tal vez tenga poco conocimiento del producto que él busca, quiere muestras muy grandes, porque dices que con poquitas no puede ser, dice, ¿no? Pero una muestra grande le cuesta mucho más que una muestra de tamaño apropiado, que pueden ser 400 entrevistas. ¿Puede ser igualmente confiable? Totalmente.
Bien. Confiable, exactamente igual, totalmente. El nivel de confianza es el mismo. Es el mismo. El margen de error es el que va bajando un poco, pero no baja de manera exponencial. O sea, bueno, vaya, no baja de una manera exponencial, sino es muy gradual lo que baja el margen de error. Bien. Bueno, pasamos contigo, Sergio. Ya expresó Jorge el tema de las encuestas cara a cara. No sé si se quedó algo ahí, Jorge, No, para pasar está con Sergio. ¿Estamos bien? Digo, es muy respetable y la verdad es el dilema que siempre entramos con los encuestadores tradicionales, por así decirlo, a los que estamos hoy de alguna forma entrando a esto ya de 4 o 5 años para acá en este ámbito de encuestar a los usuarios de redes sociales, específicamente los usuarios de Facebook, y ya expliqué el por qué los usuarios de Facebook, en cuanto a que tenemos la confianza de que van a ser personas reales, que vamos a poder medirlas de una manera correcta y que vamos a tener la verificabilidad de todos los datos a quien nosotros queremos llegar, que estemos llegando a esas personas. La ventaja, lejos de discutir las desventajas, voy a discutir las ventajas contra las encuestas tradicionales. Sí, él estableció ventajas respecto de las encuestas de Entonces, redes. Nosotros, por decirlo así, medimos, por ejemplo, la Ciudad de México. Y desde abril del año pasado, en las encuestas privadas y públicas decíamos, Claudia Sheinbaum es la mejor candidata, incluso le gana a Monreal. Y se hizo toda una polémica al respecto de esto. ¿Por qué pudimos hacer esas aseveraciones en cuanto a las mediciones? Porque nosotros con nuestras encuestas a los usuarios en Facebook pudimos entrar al departamento más exclusivo de Polanco, donde la persona que estaba en la sala, que estaba dentro del espacio muestral que queríamos nosotros preguntarles, o dentro de los estratos, pudimos llegar a ellos a través de su dispositivo electrónico, y ellos desde la comunidad de su sala pudieron contestar una encuesta sin necesidad de tener a un entrevistador de por medio. O sea, eres tú y tu dispositivo. Es ahí donde está la confianza que le tiene la gente a un dispositivo electrónico, más allá de un entrevistador. Entonces ahí ya eliminas una parte que es importante en las encuestas cara a cara, de tener un entrevistador que esté haciendo las preguntas. Ahí eres directamente tú contestando un cuestionario en Facebook. Y también podemos entrar al barrio más humilde y más bravo que es Tepito, donde el encuestador difícilmente va a poder accesar a tener una encuesta a riesgo de no ser balaceado o asaltado, o que simplemente no pueden entrar. Lo mismo nos sucedió en Reynosa, prácticamente que es una ciudad en guerra contra el narco, o Matamoros. Cuando el encuestador tradicional no podía entrar a Matamoros y a Reynosa, nosotros sí podíamos entrar, porque la gente estaba en sus hogares y podíamos encuestar directamente a las personas desde su computadora, su tablet o su dispositivo electrónico. Es ahí donde nos dieron las ventajas diferentes en cuanto al tipo de medición y que podíamos llegar a esas personas. Y también hay otra cosa muy importante. Jorge va a conocer muy bien lo que le llaman el efecto Bradley. El efecto Bradley es un término que se acuñó por ahí en los 60s, cuando los encuestadores erraron de una manera monumental en una elección que fue en la ciudad de Los Ángeles, donde un candidato de color participó para ser candidato a presidente o alcalde de Los Ángeles. Toda la gente decía, pues es que, le preguntas, ¿tú votarías por esta persona que es de color? Y por ser una cuestión políticamente correcta, no podían ante un encuestador negar que iban a votar por una persona de color, porque de alguna forma los iban a acusar de racistas. Entonces, hay una situación ahí, lo mismo sucedió en la elección pasada en Estados Unidos, donde las encuestas cerraron monumentalmente porque la gente no quería expresarse, decir que iba a votar por un supremacista blanco, racista, misógino, como catalogaban a Donald Trump. Entonces, es ahí donde entra también, de alguna forma, la ventaja de una encuesta en redes que ante el anonimato, por así decirlo, de una persona, conteste de una manera más verdadera a un cuestionario. ¿La gente es más honesta en una encuesta de ese tipo, Por supuesto, tú crees, que en una encuesta cara a cara? Sin duda. Le miente menos, porque no hay un encuestador, no hay otra persona que te está preguntando cara a cara, sino hay un cuestionario directo donde la gente lo está de alguna forma respondiendo. Y de manera muy amable, porque son cuestionarios que están diseñados antropológicamente, con herramientas de alguna forma de diseño y de focus group para que la gente no desvíe la mirada a otro lado. Utilizamos mucho los emoticones y o sea, lo que la gente está acostumbrada a utilizar en un dispositivo el electrónico. lenguaje de Facebook. Lo mismo.
de alguna forma trasladamos ese lenguaje digital a una encuesta y luego trasladamos ese lenguaje de la encuesta a un lenguaje matemático. A ver, Sergio, pero si a mí me llega esa encuesta, ¿tú vas a saber que yo, Sergio Valle, la contesté? Podríamos tener, claro que sí, la certeza de que tú la contestaste, pero es algo que de alguna forma siempre nos guardamos nosotros y no divulgamos, ¿no? Sí, pero es lo mismo que se guarda en las encuestas. Lo mismo, o sea, las encuestas cara a cara pueden saber a qué domicilio visitaron, el nombre de la persona, quién es, etcétera, etcétera. O sea, si de alguna forma están usando la base de datos tanto del INE como de el mismo INEGI, pues de alguna forma pues tienen los datos ya de a quién van a encuestar, que es lo que le da certeza matemática a la encuesta. No significa que no se guarde la secrecía, es parte de la ética profesional de cualquier encuestador el mantener sus bases de datos de quien encuestaron no me acaba de una manera muy secreta, ¿no? En ambos casos, tanto encuestas a usuarios de Facebook como cara a cara, pues las empresas son serias y guardan los datos de las personas que están contestándoles las encuestas. Pero a lo que me refiero es a si la gente que está contestando la encuesta en Facebook, Sergio, quizá no sabe que ustedes van a saber que ellos contestaron. Sí saben, porque al momento la misma herramienta que nosotros utilizamos, que hemos diseñado, se utiliza una herramienta que se llama de optativa, de opt-in. O sea, la persona opta por entregar sus datos personales. Si la persona, nosotros hacemos esa pregunta, ¿podemos accesar tus datos privados? Accesamos sus datos privados hasta cierto nivel y la persona acepta. Al momento que acepta, puede pasar a contestar la encuesta. Si no acepta esa condición, no va a contestar la encuesta. Entonces, de alguna forma, las personas están sobre aviso de que sus datos personales públicos, digitales, ojo, que son muy diferentes a los datos personales privados, de una credencial de lector o otra cosa. Ahí estamos hablando de nombre, edad, sexo, dónde viven, que es lo que está determinado sí, que puedes poner en la tu segundo privacidad de nombre, tu Facebook. segundo apellido y con ese. Así es, ¿no? O su celular o su correo electrónico, que muchas veces son datos privados, a nosotros al momento de que hacen la pregunta optativa, se nos revelan de una manera automática. Y lo más importante, no es tanto utilizar esos datos, sino saber la ubicación geográfica a través de la IP, de dónde está contestando la encuesta para poder cruzar de que estamos dentro del ámbito que queremos encuestar. Bien, ahora, hablabas de que las encuestas que han estado haciendo ustedes han sido consistentes con las encuestas que se han hecho cara a cara. No solamente han sido consistentes, vamos a hablarle, no vamos a compararnos con las encuestas cara a cara, en el sentido de que, de nuevo, son metodologías similares, los resultados en elecciones pasadas han sido muy diferentes con algunos encuestadores. En el caso, por ejemplo, de la elección 2016, de 12 estados que fueron a la elección, en 11 estados fuimos de alguna forma certeros, con una encuesta que levantamos una semana antes de que fuera el día de la elección. En 11 estados fuimos certeros en primero, segundo y tercer lugar, y de los 11 en 8, hasta en los porcentajes exactos de cada uno de los lugares que tuvimos. Frente a encuestas Frente a encuestas adicionales que fallaron monumentalmente. En una encuesta Ramos, en que fue la encuesta de Zacatecas, yo siempre les digo a los encuestadores, y estuve en una mesa redonda con Gisela Rubac ahí en el ITAM, donde estaba Alejandro Moreno y estaban otros encuestadores nacionales, donde decían, es que tus encuestas son válidas en el espacio muestreal de Facebook. Pues sí, pues son válidas en el espacio muestreal de Facebook, pero resulta ser que el espacio muestreal de Facebook pues son 76 millones de mexicanos, que estamos acercándonos mucho a los 85 millones de mexicanos que votan, mayores de edad. Entonces, bueno, ahí te la doy. Somos nada más en el espacio muestreal de Facebook, pero es representativo ese espacio muestreal al universo de votantes. Muy representativo. Segundo, decían, oye, pero es que las encuestas telefónicas pueden ser más certeras. Yo le dije, ahí mismo hice un sondeo. ¿Quién tiene teléfono en su casa? Pues levantaron, yo creo que 10 personas o 20, o todos levantaron la mano. Le dije, ¿quién ha contestado el teléfono en su casa en el último mes? Yo creo que fueron 3 personas que levantaron la mano. O sea, ya estamos siendo rebasados. ¿A quién de ustedes han sido encuestados? O sea, esa es otra, la cuestión de seguridad. Imagínate, te tocan tu casa con la cuestión de seguridad, un desconocido, y dicen, oye, te puedo preguntar sobre tus cuestiones de votación. Es muy difícil ya, y se ha vuelto una manera muy complicada levantar encuestas en casas, porque cada vez es mayor el nivel de rechazo hacia los encuestadores. ¿Será, Jorge, que esas características, el tono de las campañas entre los candidatos, los problemas de inseguridad que se dan en algunas regiones del país, y mencionaba 2 ejemplos reales, sin lugar a dudas, Sergio, yo estuve el año pasado en
Matamoros y la cosa está, bueno, tremenda, impresionante lo que sucede en Matamoros y en otras partes de ese estado. ¿Será que esas circunstancias que salen del control de un encuestador pueden afectar el resultado final de una encuesta cara a cara? En mi opinión, como Sergio dice, te da una gran comodidad, te da una facilidad, te da la oportunidad de llegar a muchas partes que seguramente cara a cara puedes tener una mayor dificultad. Tú hablabas de un estrato, digamos, a más, ¿no? Hablando de niveles socioeconómicos. Se puede llegar, de hecho, se tiene que llegar a ese estrato cara a cara. Eventualmente es verdad que es complicado, pero seguramente tú tendrás también otras complicaciones. En el ámbito de gabinete, viendo resultados, tú mencionabas el caso de este evento que ocurrió en los 60s, pero como ha habido otros más, ha habido muchos más. Mucho. Y eso ha obligado a personas que se dedican a la parte actuarial de las encuestas, a generar más productos que refuerzan el mecanismo del pronóstico, que eventualmente será poco probable que se pudieran hacer también en red. Me refiero a efectos del diseño, porque uno tiene una población, hay un padrón electoral, uno hace un pronóstico de votación, luego hace otro pronóstico de la gente que acude a votar, pero que en el camino se desvía o decide no terminar la fila porque está muy larga. Y hay que ir ajustando muchos procesos en medio del gran proceso, que únicamente pueden quedar a nivel de pronóstico, a nivel de un cálculo probabilístico, no pueden afirmarse de otra manera. La encuesta en vía red a usuarios de Facebook sí es muy valiosa. Es tan valiosa como la cara a cara. Sin embargo, sigue siendo descriptiva. En cierto sentido, sí. Lo que, de nuevo, yo siempre le digo a mis clientes, no dejes de hacer encuestas en casa, habitación, cara a cara. Es necesario porque de alguna forma sobre la mesa, tú como político, tú como partido político, tú como toma de decisiones, tienes que tener diferentes, de alguna forma, opiniones para ya así ya tú pues delinear una estrategia política electoral, ¿no? Entonces, de alguna forma, de nuevo, sin denostar ningún tipo de levantamiento demoscópico, sea en teléfono, en casa habitación o en redes sociales, cuando son serias, cuando tienen detrás una metodología estadística de levantamiento, de estratificación, pues tenemos ejercicios serios que pueden darnos el sabor de ese caldo, ¿no? A ver cómo está el asunto, ¿no? Y de alguna forma, pues digamos que cada quien está cuchareando la olla de diferentes partes. Digamos que una no sustituye a la otra. No. No, yo, como bien dice Sergio, quiero que también lo complementa. Yo también sugiero a mis clientes que si tienen la posibilidad, que repitan el ejercicio, incluso en otro formato, que bien puede ser electrónico, ¿no? Por vía telefónica, teléfono fijo, teléfono móvil, sin menoscabo de la encuesta cara a cara. Yo sigo respaldando la encuesta cara a cara. Creo que tiene más trabajo de campo, más trabajo de gabinete, creo que tiene un análisis un poco más exhaustivo. Y en consecuencia el cliente aprecia eso sin dejar también de lado. Es común también hacer las encuestas llamadas espejo, ¿no? No sé si eso sea peyorativo lo de llamar espejo, pero yo prefiero que quien lo contrate, que busque una encuesta, un análisis comparado de la misma encuesta, ¿no? Incluso es posible al mismo tiempo llevar a cabo el mismo cuestionario, el mismo instrumento, en el mismo campo muestral. Curiosamente, hemos hecho esos ejercicios y han sido, en algunos casos, en algunos, no en todos, muy similares a los ejercicios que se llevan a cabo en casa habitación. Por ejemplo, lo hemos hecho, lo hicimos hace 2-3 semanas en Sonora, entonces pudimos de alguna forma, ya que tuvieron los resultados, pues no está tan errado esto, ¿no? O sea, no está tan, es muy similar a lo que estamos levantando en otros lados. Lo que sí de alguna forma hemos logrado nosotros disminuir mucho es el índice de no respuesta, el no respondió. O sea, la gente tiende a responder más, a guardarse menos
digamos, su opinión que en las de cara a cara, ¿no? ¿Es más fácil que abran el Facebook a que abran la puerta? Pues definitivamente sí, es mucho más fácil. Bueno, te lo pregunto, ¿qué es más fácil? Que tú abres tu Facebook es que definitivamente, y que contestes algo en Facebook, definitivamente a que abres la lo puerta es. de tu casa y le contestes un encuestador que no Definitivamente lo es. conoces. Digo, tiene uno el dispositivo y lo abres y punto, ¿no? El tema de la encuesta cara a cara lleva más trabajo. Pero la otra situación es de que te llega de nuevo, te está llegando la encuesta, no esta encuesta se llega porque tú fuiste escogido de una manera estadística aleatoria y estás dentro de un estrato que queremos muestrar. Y tú decides si contestarlo o no. O sea, que es muy diferente a que te toquen la puerta o que te suene el celular para una encuesta, ¿no? El momento que te suene el celular para una encuesta, pues ya te pones muy punk, ¿no? Porque dices, oye, pues ¿cómo tuviste mi teléfono? ¿Me vas a gastar la pila? Sí. O sea, mi plan, entonces ya empiezan ya lo agarras de malas a la persona, ¿no? Y más si estás en tu casa, estás a gusto viendo la televisión o algo, te tocan la puerta y tienes que abrir la puerta y a contestar, y bueno. O te hablan el domingo a las 6 de la mañana, ¿no? Esas son las encuestas bonitas, y las del centro del país, que ya son las 8. Les encanta. Bueno, decías que una hora no iba a alcanzar, ya nos quedan 6 minutos de programa, ¿sí? Porque al principio, antes de entrar al programa, decía Sergio, una hora, a ver si no, es muy largo, mira, ya ves, ya se nos está terminando el programa y yo quiero que ustedes me compartan, si pueden, si sus intereses, sus clientes que ustedes tienen, sus trabajos de sus empresas, el escenario, si ustedes están viendo un escenario probable en el estado de Sonora para el proceso electoral que tenemos encima. Ya tenemos a los precandidatos, Sergio Zaragoza nos compartió y le compartimos al público esa encuesta de cómo van arrancando los candidatos a la presidencia. La nacional, los precandidatos. Sí, los precandidatos a la presidencia. Hay un ligero sesgo también porque todavía no se definen los independientes. Bueno, falta eso. Que era el sesgo que nos daba Ricardo Anaya al no definirse todavía. O sea, falta todavía que se defina si Margarita Zavala va a alcanzar las firmas y si el Bronco las va a alcanzar. Y eso nos lleva casi al 10% de la intención de voto que está ahí guardado en los independientes, ¿no? O sea, digo, hay que esperar a eso también. ¿Tú ves buena competencia entre el PRI y el PAN aquí y Morena? No, yo creo que aquí en Sonora la competencia va a ser entre PRI y Morena. El PAN prácticamente creo que es un partido que está en una desgracia total en el Estado. Va a ser muy complicado que remonten más allá del 20% de la intención de voto. ¿20%? En este momento yo te lo puedo decir, no más del 20% de la intención de voto. En algunos municipios tal vez un poco más, pero es un partido que ha sido golpeado duramente, tanto por la situación del sexenio anterior, un gobernador que está en la cárcel y que está a punto de salir de la cárcel. Entonces, mediáticamente, anímicamente, es un partido muy, muy, muy golpeado. Y si a eso le agregamos todo digamos, la temperatura interior del mismo partido, los choques de las fuerzas internas, un presidente nacional sonorense que tiene todas las riendas del partido agarradas acá y que él va a poner los candidatos que él quiera y como él quiera, de alguna forma, no tomando en cuenta muchas de las voces dentro del partido, pues hacen que la elección del PAN, tanto en interna como la elección constitucional, sea una elección muy complicada para ellos. ¿Tú piensas que el PAN sería el tercer lugar en la elección local? Te lo aseguro y te lo firmo. ¿Me lo firmas así de plano? Así es. Sí. Pásale la pluma. Vamos a ver la pluma. Tú, Jorge, tú tienes un escenario. Yo coincido con Sergio, pero no de manera tajante. Yo pienso que... ¿Tú no lo firmas? Yo no. Yo pienso que en Sonora efectivamente el PRI tiene una ventaja. Tiene una ventaja que le da el contexto actual. Sin embargo, esa ventaja viene en declive también. Porque el elector otorga, siempre los cambios son bondadosos, siempre. Generan una confianza mayor. Digamos, lo que se menciona como la luna de miel, ¿no? Que eventualmente dura un poco más de lo que suele durar una luna de miel. Pero luego empieza a conocer el elector a sus autoridades y le sigue otorgando siempre todos los beneficios, porque al haber un cambio se expresa la mayoría y la mayoría se siente protegida, escuchada y dispuesta a ayudar, pero siempre de manera natural. Tiene que llegar el equilibrio y volver a tomar las cosas con la cabeza fría y empezar ahora sí a discernir lo que sigue. Nuestro alcalde, Manuel Ignacio
ha hecho un buen trabajo, estuvo muy bien, pero la gente nota que empezó a decaer un poco. Pero ha seguido haciendo también su trabajo, que viene otra vez hacia arriba. Pero el asunto es, esa pendiente lo toma, ya la gente lo está viendo desde arriba, ya ve el espectro mejor que antes. Antes lo veía muy de cerca, lo veía muy cercano, ya no lo ve tan cercano. Ya la gente empieza a notar lo periférico, empieza a platicar, a comentar, empieza a llegar más allá de lo que anteriormente siempre ocurrió. Siempre el que vota por segunda vez y las veces sucesivas suele ser obviamente el que empieza a cambiar el voto, ¿no? Empieza a modificar su conducta al momento de votar. Incluso hay quien asegura que en la misma fila, cuando está Se toma la decisión. ahí, Sí. puede cambiar de opinión. Claro, por supuesto. Y sí pasa, ¿no? Ahora, hay que ver nada más, de nuevo, empezamos hablando de partidos políticos. Sí. Yo digo, como partidos políticos, yo creo que el PAN está sumado en Como una marca, el depresión PAN grave. está como en la marca lona, en Sonora según tú. está mal. Sí. Y hay otra cosa, como partido político, a nivel nacional, el arrastre de Andrés Manuel López Obrador y Morena, le llaman lo que llaman la ola roja, hasta el color del partido del PRI se la robó, ¿no? O sea, Sí. viene la ola roja de Andrés Sí. Manuel, que es como cuando Fox, el efecto Fox que le llamaron, ¿no? En la elección de Vicente Fox, donde prácticamente muy buena parte del país se tornó azul, o sea, panista, porque Sí. hubo el arrastre de un candidato presidencial muy fuerte. Va a ser la misma situación. Tenemos el arrastre de una gobernadora fuerte en el estado, entonces va a haber un choque de fuerzas, ya no de nuevo entre PRI y PAN como es tradicional en el estado, sino va a ser entre PRI y Morena, ¿no? Entre PRI y Morena. Bueno, se nos acaba el tiempo. ¿Quién crees que gane la elección del Senado? ¿PRI o PAN? ¿O Morena? PRI. PRI, segundo lugar, Morena. ¿Quién crees que gane la elección del presidente municipal de Hermosillo? ¿El PRI o el PAN? De Hermosillo. De Hermosillo. Yo lo veo difícil, pero creo que tiene ventaja el PRI. El PRI. Bien. Yo les agradezco mucho este acercamiento. Hay mucha más información que irle compartiendo a nuestro público sobre el trabajo que hace la gente como ustedes, que hacen las encuestas, que recogen las opiniones, que recogen el sentimiento del ciudadano de cualquier condición. Y les agradezco mucho que hayan venido esta noche aquí a la mesa. Al A contrario. ti por la invitación, Sergio. Muchas gracias. Jorge Sotomayor, muchas gracias. Sergio Zaragoza, muchas gracias. Gracias a ustedes por acompañarnos en esta emisión de Pros y Contras, las encuestas. Y vamos a ver muchas, ya ellos explicaron de qué forma trabajan, cuál es una encuesta en la que se puede confiar, cuál no y por qué se puede confiar en las encuestas que ellos están haciendo. Muchas gracias.